Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tuba Buyukustunian Finagurek en París. ¿Solo un proyecto? ¿O el amor más esperado del año? Las calles adoquinadas de París, con su brisa suave y farolas centenarias, fueron el telón de fondo perfecto para un reencuentro que nadie esperaba. Tuba Buyukustunian Finagurek, dos nombres que despiertan suspiros en la audiencia turca e internacional, fueron decapitados compartiendo momentos que muchos describieron como pura complicidad. Aunque no hubo caricias evidentes ni gestos románticos exagerados, bastó la manera en que se miraban para que el corazón de sus fans se acelerara. En una ciudad que parece susurrar secretos de amor en cada esquina, las especulaciones comenzaron a fluir como el Sena. Aquel paseo al atardecer, con risas discretas y silencios compartidos, fue suficiente para que la fantasía cobrara vida. Y si París tiene una especialidad, es precisamente convertir los rumores en poesía. No era necesario que se tomaran de la mano, porque lo que conectaba a Tuba Buyukustunian Finagurek era otra cosa. Una energía invisible, una armonía que se percibía incluso en la distancia. Quienes los vieron de cerca aseguraron que se hablaban con gestos más que con palabras. Sus cuerpos, cercanos pero con el respeto de quienes se conocen profundamente, hablaban en un idioma propio. Era como si el mundo a su alrededor se desdibujara, y solo ellos existieran. Entre risas sinceras y miradas cómplices, dejaron una estela de emoción en quienes tuvieron la suerte de cruzarse con ellos. Porque hay vínculos que no necesitan etiquetas. Las redes sociales estallaron en cuanto las imágenes salieron a la luz. Miles de comentarios, montajes fotográficos, y mensajes con corazones inundaron Twitter e Instagram. Los fanáticos de la pareja, que soñaban con verlos juntos desde su colaboración anterior, sintieron que el universo les estaba dando una segunda oportunidad. Si no están enamorados, lo están fingiendo muy bien, decían algunos usuarios con tono divertido. Otros, más analíticos, revisaban los gestos cuadro a cuadro buscando señales que confirmaran la teoría del romance. Lo que estaba claro era que el interés no era por una simple reunión profesional. Había algo más. Los más escépticos apuntaban a que el encuentro solo respondía a cuestiones laborales. Hablaron de contratos, de locaciones para un próximo proyecto y de reuniones con productores. Pero ni siquiera esas teorías lograron apagar la ilusión colectiva. Porque cuando se trata de una ciudad como París, donde los cafés son testigos de besos robados y los puentes guardan promesas, resulta difícil pensar solo en trabajo. El contexto lo cambiaba todo. Y el lenguaje emocional que se compartía en esas imágenes hablaba con más fuerza que cualquier comunicado oficial. La actitud de ambos durante el paseo fue descrita como encantadoramente informal. Ella, con un estilo natural y elegante, él, con esa mezcla de timidez y confianza que lo caracteriza. Juntos caminaban como si fueran parte de la ciudad misma, sin prisa, sin miedo, como si no necesitaran esconderse. A pesar de los flashes y miradas curiosas, no intentaron evitar ser vistos. Tampoco buscaron llamar la atención. Simplemente estaban, viviendo el momento con la serenidad de quienes no deben explicaciones. Esa naturalidad fue, precisamente, lo que avivó más los rumores. Porque no había escándalo ni tensión, solo la calma de dos personas que se sienten bien estando juntas. Quienes los conocen saben que ambos valoran la privacidad por encima de todo. Y, aún así, decidieron compartir ese paseo en uno de los lugares más fotografiados del mundo. ¿Acaso no es eso una forma de declaración silenciosa? Lo que no dijeron con palabras, lo gritaron con presencia y eso fue más que suficiente. Los programas de espectáculos comenzaron a debatir el asunto como si se tratara de un misterio nacional. Panelistas, presentadores y periodistas analizaban cada gesto como si tuvieran las claves del corazón ajeno. Algunos insistían en que hay más que trabajo, otros defendían la teoría del profesionalismo absoluto. Pero lo que ninguno pudo negar fue el impacto que las imágenes causaron en la opinión pública. París había vuelto a hacer su magia. Y en el centro de ese hechizo, estaba en Tuba Buyukustunian Finagurek. Las imágenes ya suman millones de visitas, y no parece que el interés vaya a disminuir pronto. Cada nueva publicación en redes sociales es analizada como si fuera una pista más. Incluso los movimientos más simples, como un me gusta o una story sin contexto, generan especulación. La audiencia está atenta, ilusionada, deseosa de verlos juntos dentro y fuera de la pantalla. Porque hay parejas que traspasan lo profesional, que se convierten en símbolos de algo más grande. La posibilidad de que el amor real y la ficción se crucen en algún punto. Lo que más llama la atención es el silencio absoluto de ambos. Ni una palabra, ni una declaración, ni una confirmación ni desmentido.
Esa estrategia del silencio ha sido eficaz, porque mantiene viva la intriga. Pero también dice mucho sobre la madurez de ambos. No necesitan justificar lo que sienten, ni correr a los micrófonos para alimentar titulares. Prefieren guardar para ellos lo que el mundo entero intenta descifrar. Y en ese acto de reserva hay un gesto de cuidado mutuo que conmueve. Para algunos, esa complicidad se gestó desde hace tiempo. Una conexión que nunca se rompió del todo, a pesar de los años y las agendas apretadas. Verlos juntos nuevamente es como una escena que se reescribe con nuevos matices. Porque el tiempo, lejos de apagar el fuego, lo convirtió en brasas profundas. Sus risas compartidas bajo la luz tenue de las farolas parisinas eran más que nostalgia, eran presente. Un presente lleno de posibilidades, de caminos que aún podrían cruzarse de formas inesperadas. Los seguidores más románticos han comenzado a imaginar historias paralelas. Desde declaraciones secretas hasta promesas hechas en la cima de Montmartre. Algunas teorías rozan la fantasía, pero en el fondo revelan el deseo colectivo de ver a dos almas que se entienden, reencontrarse. Y si algo tiene París es la capacidad de hacer realidad lo que parece imposible. Esa ciudad no necesita palabras, sus escenarios hablan por sí solos. Y esta historia, nacida entre cafés y avenidas, parece tener capítulos por escribir. Otros señalan que este encuentro podría marcar el inicio de una etapa distinta para ambos. Que más allá del amor o la amistad, hay una madurez emocional que los une. Ya no se trata de enamoramientos fugaces, sino de conexiones profundas. Esas que no se rompen con la distancia ni con el paso del tiempo. Lo que vimos en las imágenes no fue una escena de película, fue algo real, espontáneo, y por eso tan conmovedor. En un mundo de apariencias, esa autenticidad vale oro. La discreción de ambos ha sido, quizás, su mejor estrategia. Mientras otros exponen hasta el último detalle de su intimidad, ellos eligen el misterio. Y esa elección, lejos de alejar al público, lo ha vuelto aún más atento. Cada gesto se analiza como una pista. Cada aparición pública despierta un sinfín de preguntas. Pero ellos, firmes, continúan caminando juntos como si nada. O como si todo estuviera dicho sin necesidad de decirlo. Las imágenes, tan cotidianas y a la vez tan simbólicas, han dejado una marca en quienes las vieron. Porque en un mundo acelerado, ver a dos personas disfrutando de una caminata sin prisas, con sonrisas suaves y miradas cómplices, es un lujo. Un lujo que toca el alma. Y aunque muchos insistan en hablar de contratos o guiones, hay cosas que ningún libreto puede fabricar. La energía entre Tuba Büyüküstün y Fina Gürek es una de ellas. Se siente, se percibe, se comparte. Los rumores seguirán, como siempre ocurre en estos casos. Se hablará de proyectos, de exparejas, de interpretaciones personales. Pero lo que quedará en la memoria colectiva será ese instante en París. Ese cruce de miradas, esa risa compartida, ese silencio que decía más que 1000 palabras. Y tal vez, con el tiempo, sepamos más. O tal vez no. Pero lo que es seguro es que ya han dejado una huella. El romance, si existe, se cuece a fuego lento. Sin escándalos, sin declaraciones altisonantes, sin fotos forzadas. Como las historias más bellas. Las que se viven de verdad. Y aunque no lo digan, aunque nunca lo confirmen, los ojos no mienten. Y los suyos brillaban demasiado como para hablar solo del trabajo. En el fondo, todos lo sabemos. Solo nos queda esperar el próximo capítulo. Adiós.